Estas semanas hemos estado hablando de las características del carácter de Cristo. El carácter de Cristo, hablábamos de su amor, hablamos de su fidelidad, hemos hablado de un Cristo humilde, un Cristo amoroso. Pero hoy quiero resaltar una cualidad. El jueves hablaba incluso de un Cristo obediente, un Cristo manso, humilde, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte de una característica de Cristo que pocos conocen, aunque sí está, y pocos entienden. Y para eso quiero que vayamos Marcos capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor ¿con qué? Otra vez, ¿con qué? Pero enójese. No se enoje. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquí vemos una característica de Cristo. ¿Y cuál es esa característica? Jesús, un hombre que se enojó, pero nunca pecó. El enojo de Jesús, la ira de Dios. Jesús, un hombre que estuvo aquí en la tierra, se enojó, sí, pero nunca pecó. ¿Y por qué quiero hablarte de esta característica? Porque la ira de Dios es verdadera, porque el enojo de Dios sí existe, porque Dios es amoroso, es tierno, es humilde. Pero la palabra, el Salmo dice, es lento para la ira. O sea, quiere decir que tarda en enojarse, pero sí se enoja. Hola. ¿Qué provoca la ira de Dios? La dureza del corazón del hombre. ¿Qué provoca el enojo de Dios? La dureza del corazón del hombre. Y amada iglesia, no pienses que a ti y a mí estamos exentos de la ira de Dios. Me sorprende lo que estamos viendo aquí en Guerrero. Por cierto, hago paréntesis, día viernes salimos con la caravana para llevar todos los víveres y el apoyo, y muchas gracias por su apoyo. Así que el día viernes tiene todavía estos días para, si quiere juntar, y si quiere alguna petición en especial de familiares y esto, búsqueme a mí o al pastor Gerardo y ya podemos ponernos de acuerdo. Pero esperamos que de aquí al viernes ya esté un poco mucho mejor la situación. De todas maneras, hermano, eso va para largo todavía. Hay mucho que hacer para ayudar a la gente en Acapulco, ¿de acuerdo? Bien, pero a mí me sorprende ver la situación en esa ciudad y cómo ese huracán, primero tormenta tropical, y de repente ¡boom!, se hace un monstruo de fenómeno natural. Hermano, todo lo que pasa en la tierra no es casualidad. Amén. Yo me daría miedo escuchar eso. Yo quiero que tiembles y tengas temor, que si le pasó a ellos, ¿qué te hace pensar que a ti no te va a llegar? Hola. ¿A poco estás muy chulo? Como que yo estoy bien. Ok. No, porque Dios es amplio en misericordia, lento para la ira, pero sí se enoja. ¿Y qué produce la ira de Dios? El endurecimiento del corazón. ¿Cómo está tu corazón, amada iglesia? ¿Cómo está tu relación con Él? Jesús se enojó, hizo un milagro, pero ¿sabes por qué? Porque se entristeció, se enojó de ver la dureza del corazón. Ahora, nuestro enojo está asociado a la frustración. ¿Cuánta gente se enoja, se frustra? Hoy vemos la situación allá en aquella ciudad de Acapulco, la gente enojada, la gente frustrada. Claro, se sienten desamparados, se sienten solos, tienen necesidad.
Tantas y tantas historias que a mí me llegan al celular de cosas que están pasando. Algunas son tan terroríficas que la verdad no sé si creerlas. Pero bueno, mira, el enojo de nosotros no tiene nada que ver con el enojo de Dios, porque nosotros nos enojamos porque nos frustramos, nos llenamos de amargura, de egoísmo, de ira. Muchas veces nos enojamos por cosas vanas. ¿Alguien dice amén a esto? O sea, por tonterías y nos estamos enojando. El día de ayer nos fuimos a echar unos taquitos con la familia, hermano, tardaron 45. Le tomé el minuto a la señora, la perdoné en el nombre de Jesús. 45 minutos en darme 4 tacos. Ya se me andaba metiendo Chucky. A lo mejor tú puedes decir que eso tiene motivo de enojo. Puede ser. Pero muchas veces nos enojamos por cosas vanas. Para los que estamos casados, vivimos en pareja, ¿cuáles son las peleas que tienes con tu pareja? Por cosas vanas, ¿o no? El ser humano, por el pecado y por la naturaleza caída que tenemos, nos enojamos por cosas vanas. Pero el enojo de Dios nada tiene que ver con lo nuestro. Jesús se enojó al ver al pueblo profanar el templo. Jesús se enojó por ver la dureza del corazón que mostraban los fariseos. Jesús se enojaba al ver la religiosidad de las personas. Sí, Cristo se enoja, pero su enojo no es igual al de nosotros, porque Él es el Cordero de Dios. Ok, vamos por partes y al final quiero terminar como Dios nos llama a tener temor y temblor ante su presencia. Pero quiero hablar de la ira. Escucha, enojo e ira no es lo mismo. Quiero hablarte de la ira. La ira aparece cuando acumulamos y seguimos acumulando hasta que finalmente explotamos. Esa es la ira, el explotar. Yo sé que aquí nadie le ha pasado eso, pero por si acaso alguna vez te llega a pasar, tenga cuidado. Pero te voy a hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez has explotado? Levántame la mano entonces. No me dejes solo. El resultado de ese enojo superlativo es la culpa, porque gritas, explotas, manoteas, golpeas, aceleras, vas en el carro, le tiras del carro al viejito, a la señora, al niño, al de la bicicleta, te enojas con la vecina, le tiras la basura ahí, ¿verdad? Porque te la dejó ahí. Ese vecino que suelta al perro a andar en la calle y al perro se le ocurre hacer sus necesidades frente a la casa tuya. ¿Alguien se identifica con eso? Y con ganas de agarrar esos excrementos y volver a regresárselos al vecino, ¿no? Tenga aquí, mire, su perro dejó algo. Explotamos a veces, nos enojamos. Pero ¿sabes qué? Y alguien, no sé si alguien lo ha vivido, después del enojo viene una sensación de culpa, porque dices tú, ay, ¿para qué dije eso? Ay, ¿para qué moví aquellas cosas? Y mira, ya te enojaste y pecaste, y luego culpa, y andas ahí. Imagínate que empezaste a gritar, estás en la fila de las tortillas y empiezas a gritar, ¿por qué no se mueven? Yo ya tengo hambre. Y resulta que delante de la fila está un señor que tiene la pata y la mano acá así, ¿no? Y después del enojo ves, ay, Padre Santo, ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando diciendo? Y entonces buscamos pagar esa culpa. ¿Cómo? Haciendo cosas y cediendo a las cosas que nunca habíamos hecho. ¿Alguna vez estallaste en ira con tus hijos, papás? ¿Sí o no? ¿Seguro? Tan buena gente que se ven. No, hombre.
¿Alguna vez le gritaste cosas como ¿para qué te parí? ¿Ah? Las mamás sienten tanta culpa cuando estallan. Mira, horrenda cosa es caer en manos de una mamá airada. No, hermana, o sea, y más si es costeña o de Tierra Caliente, de acá de Patzingán, de Michoacán. ¡Bravos! Pero ¿qué sucede? Estallamos en ira porque acumulamos y acumulamos hasta que estallamos. Y ese es el problema. Por eso la ira de Dios no tiene nada que ver con nuestro enojo. ¿Sí está conmigo? A ese proceso de estallido y de calma, los profesionales le llaman pico valle. O sea, llegas al pico y luego boom. Conocí una pareja que luego se enojaban en el transcurso del día y se gritaban de todo, hijo de tal por cual. Ella le gritaba y ella le decía vete para, y él decía no, que no sé, y una pelea. Y luego en la noche como que el brother iba y se echaba unas y llegaba a la casa y le golpeaba y le decía ábreme, y ella decía no. Y entonces él agarraba cosas y ¡pah! Tiraba la puerta y le daba su desgreñón y agarraba y tiraba y nomás se escuchaba ahí, tran, 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 tran. Y al otro día, el mismo hombre que gritó, que pegó, que arrastró, que golpeó, salía agarrado de la mano con esa señora que había golpeado. Se iban a desayunar. Te da risa porque y regresaba ella con un ramo de flores y él regresaba con una vajilla nueva, trastes nuevos, televisión nueva. ¿Sabes por qué? Porque después del enojo, de la ira y del estallido, viene un bajón de culpabilidad. Y entonces andas queriendo remendar. Cuidado con que estalles en ira. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué estallamos en ira? Te voy a dar algunas ideas claras. Dos motivos fundamentales, claves para esto. Número uno, porque nos sentimos frustrados. ¿Por qué estallo en ira? Porque nos sentimos frustrados. ¿Qué es la frustración? Cuando las cosas no salen como tú quieres. Esa es la frustración. Me frustra. Es que yo le dije que hiciera así, pero nunca me andan haciendo caso. Y estallas. A nadie le ha pasado eso, ¿verdad? Ok, pero bueno, por si acaso algún día. Nos enojamos con las personas que nos rodean. Y sabes que la frustración nos lleva a echar la culpa. Empezamos a responsabilizar por nuestra frustración a la gente. Entonces la mujer responsabiliza al marido, el marido a la mujer, y los papás a los hijos, y los hijos a los papás, y la familia. Bueno, y hay una frustración total. A veces la frustración en algún área de nuestra vida nos lleva a tener ira, y estamos iracundos, enojados, y explotamos. Segunda cosa que nos lleva a llenarnos de ira y de explotar, porque nos sentimos débiles ante los demás. A nadie le gusta sentirse débil ante los demás. Entonces algunos reaccionan dando una pelea superlativa exagerada. Si no llevan su agresividad al punto máximo, corren el riesgo de que los demás piensen que son débiles. Por eso explotan. Por eso esa sensación de debilidad, gritan y pegan en la mesa. ¿Verdad que no has conocido gente así? Yo sé que no. Pero luego se enojan y te dije que a mí me vas a escuchar. Porque se siente débil, porque se siente atacado. Por eso el enojo de nosotros no tiene nada que ver con la ira y el enojo de Dios. Porque nuestro enojo está motivado por frustración, por odio, por amargura, por debilidad, por ansiedades. Pero el enojo de Dios está motivado por su justicia y por su amor.
Y el enojo, entonces, avanzo. Te voy a hacer esta pregunta, piénsala por 35 segundos. ¿Será pecado enojarse entonces? Piensa no me respondas rápido. Piensa por 35 segundos. ¿Será pecado enojarse? No. El pecado viene cuando tú explotas y le das rienda a tu carne. ¿Qué pasa con el enojo? Escucha, el enojo es la reacción a la injusticia, a la dureza y a las circunstancias que necesitan urgentemente un cambio. No hay cambios si no hay un enojo hacia una circunstancia. Te tienes que enojar con ese vicio, te tienes que enojar con ese mal carácter, te tienes que enojar con la injusticia, te tienes que enojar con la dureza, te tienes que enojar con el problema, pero lo tienes que enfocar hacia un cambio y hacia una transformación y un arrepentimiento. ¿Alguien está conmigo acá? El problema, ¿cuál es? Que todo el enojo lo enfocamos hacia lo malo. Gritamos, peleamos, tiramos cosas. El enojo es el coraje. Hermano, tú necesitas coraje para cambiar lo que tienes que cambiar. El enojo es algo bueno, ya que nos permite conquistar, alcanzar cosas que no habíamos imaginado. Pero la ira es el estallido y eso no funciona. ¿Cuántas parejas viven iracundas, frustradas, pero siguen sin cambiar lo que tienen que cambiar? Porque necesitas tener acá adentro ese enojo de decir: ya estuvo, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando te enojas porque ves que alguien está avasallando los derechos de otra persona? Por ejemplo, si haces algo y buscas justicia y solución, estás encauzando bien tu enojo. Pero si no haces nada, ese enojo se convierte en frustración. ¿Está conmigo? Yo digo personas: no, que en Acapulco la situación está complicada, y ni un kilo de arroz quieren dar. Cálmate. O sea, no te frustres. O sea, ese enojo encáuzalo hacia algo que genere una transformación. Quiero llevarte a identificar la raíz de tu frustración. ¿Me ayudas, por favor, aquí, Pedrito? Tienes que identificar la raíz de tu frustración. Una persona que está todo el tiempo estallando en ira y enójese y enójese, hermano, vivir enojado te va a sacar de los propósitos de Dios, aguas. Vivir en ira, iracundo, los iracundos se truenan a sí mismos. ¿Quieres saber? Cuando alguien está frustrado, casi nunca lo ves sonreír. Siempre está: ¿qué tienes? Nada. Órale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? No, bueno. Órale pues. Una persona iracunda genera poca empatía. Nadie quiere estar con un iracundo. Una persona iracunda te provoca miedo, te provoca bronca y no te dan ganas de estar cerca de esa persona. ¿Sí o no? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué estoy frustrado? Porque la frustración es la razón por la cual cada tanto estallas en ira con tu pareja, con tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera. Pero en el nombre de Jesús, hoy entregamos toda ira delante del Señor. Para poder vencer la ira, necesariamente tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué es lo que te está frustrando. Hay padres de familia que necesitan romper la frustración con sus hijos. Están tan frustrados con sus hijos.
Hay esposas que necesitan romper la frustración con el esposo. Están tan frustradas, esperando que el esposo haga algo que, híjole, que yo no sé si lo va a hacer ese hombre. La mera neta, pues, hermana, no te quiero desalentar, pero pues ubícate, la neta. Estás esperando que tu esposo algún día lave trastes. Nunca lavó trastes en su casa. ¿Qué te hace pensar? Mira, si tu suegra, hermana, no pudo hacer que tu marido en su niñez, en su adolescencia, lavara trastes, ¿qué te hace pensar que tú lo vas a hacer que lave trastes ahora que está viejo? La neta. Y entonces te frustras. O hay hombres igual, que es que mi mujer no me echó el lonche, no cocinaba ni para ella en su adolescencia. Es que no me planchó bien, ni sabía que las planchas existían esa muchacha. Porque te estás frustrando con cosas que tienes que dejar a un lado y enfocarte en lo verdadero y en lo productivo, en tu vida y en tu relación de pareja y en tu relación con tus hijos. Otros se están frustrando con sus jefes de trabajo. Otros se están frustrando con el gobierno. Mejor ora por ellos, bendíceles y haz lo que esté en tus manos para hacer una diferencia. Quizá te frustre que tus hijos no te obedecen, que tu esposo no hace las cosas, que tu mujer no te hace caso. Tal vez nunca le pusiste el límite y crees que la única manera de hacerlo es estallando en enojo, gritando, manoteando y amenazando con que te vas a ir, ¿verdad? No, entrega eso delante del Señor. Lucas 13, verso 10. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Wow, hermano, ¿tú te enojarías si alguien es sanado hoy? ¿Sí o no? Bueno, el pastor de esta iglesia donde Jesús llegó se enojó. Y mira, hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. ¿Qué hubole? Se te hace terriblemente feo. O sea, no tiene sentido lo que está diciendo este hombre. Porque cuando tu corazón es duro, escúchame, cuando tu corazón es duro y está lleno de enojo, de envidia, de frustración, hablas cosas, dices cosas y haces cosas sin sentido. La Biblia narra que el principal de la sinagoga se enojó porque Jesús sanó a esta mujer en el sábado, que era el día de reposo. Sin embargo, la verdadera razón del enojo de este hombre no fue la sanidad. ¿Sabes cuál fue el enojo de este hombre? La envidia, el celo, porque él nunca había sanado a esa mujer y llega Jesús y ¡pum! Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que realmente te pasa por dentro. Aprende a entregar tu frustración delante de Dios. Lucas 15:11 declara que el hijo mayor del padre del hijo pródigo se enojó y le dice: papá, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado, aunque sea un cuchito para hacernos unas carnitas y unos taquitos de pilinques, Señor. Papá, unos pilinques ahí con tortillas echadas a mano, salsa verde. Y luego agarra los pilinques y se los pone a la tortilla recién salida del comal, un poquito de sal de grano, y lo haces taquito y te lo comes y te lo bajas con una ¿qué? Bien fría.
Se les revoloteó la tripa, ¿ah? Hasta acá les escuché. Dice, a mí ni tan siquiera, no fue cuchito, fue un cabrito lo que él pidió ahí. Pero si fuera costeño hubiera pedido un relleno de cuche, fácil, ¿ah? Pero ¿sabes qué? No era de que él se estaba. ¿Sabes cuál era el gran problema del hijo mayor? Del hermano mayor. Le tenía envidia a su hermano. Por eso estaba frustrado. ¿Cuántas emociones tóxicas guardas en tu corazón que te enojan, que te frustran? Y eso te lleva a estar. Tienes cara de limón chupado. Oye, buenos días. ¿Qué tienes de bueno? Uy, perdón. ¿Sabes por qué? Porque hoy necesitas ser libre de la frustración, del enojo, hermano. Ser libre en el nombre de Jesús. Que temor y temblor venga a tu vida. Tú perdiendo tiempo con los enojos. Y hermano, la ira de Dios desatándose. Y tú andas perdiendo tiempo con que, ay, no me saludaron. Algo similar le ocurrió también a Naamán, el gran comandante, pero leproso. Segunda de Reyes 5, verso del 1 al 14. Ahí lo puedes leer. No quería meterse al río para ser sanado, pero no porque el río estuviese sucio, sino porque tenía un problema. ¿Sabes cuál es su problema? Orgullo. ¿Qué te está frustrando? Hay algo internamente que te frustra y te enoja. Entrégaselo a Dios en esta mañana. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No me lo quites. ¿Qué dice ahí? No, otra vez. ¿Qué dice? Nomás la primera palabra. ¿Y qué quiere decir quítense? ¿Qué quiere decir quítense? Si yo traigo amargura, ¿qué tengo que hacer? Quítala. Quítala. ¿Quién te la va a quitar? ¿Tú o Dios? ¿Dios? No. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene que sacarse la amargura, la ira y el enojo? Tú. Ay, Señor, quítame el enojo. No. ¿Qué dice? Tú quítate el enojo. No va a hacer que me la vayan a agandallar y luego. No es cierto, no es cierto. No, es que ya había varios ahí que estaban echando ojo y dije, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? No, pues digo, hermano, arrepiéntanse. Este pasaje nos dice que debemos nosotros sacarnos la ira. Mira, como que ni me oyes, ¿verdad? Porque quieres seguir enojado, frustrado. ¿Te gusta andar con esos malos hábitos? No, Señor. La Biblia dice, hermano, que tengamos terror y temblor, temor y temblor ante la presencia de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Queda claro que esta no es tarea de Dios, es tu tarea. Es nuestra responsabilidad empezar a administrar el enojo, la frustración y la agresividad. Para hacerlo es necesario que aprendamos a poner límites y a decirle las cosas a las personas en el momento correcto, con el tono correcto, en el lugar correcto. Muchos agarran y ven injusticias y todo y empiezan en el celular. Hermano, escribe un escrito, fírmalo tú y llévaselo a las autoridades. Empieza a enfocar tu enojo de manera correcta. En las redes sociales, bueno, probablemente también se pueda, pero o peor aún, andamos chismeando. No, este gobierno, no, esta persona, no, mi compadre, fíjate que hacía nada, que se pasó. Tienes que aprender a enfocar las cosas como son.
Quítate el chisme, el enojo, la gritería. Si no sacas tu ira del interior y si no se la pones a Dios en el altar, ella te va a sacar de tu propósito. Te repito, si no tratas con tu ira, la ira te va a sacar a ti del propósito de Dios. Así está. O sacas la ira en tu corazón, o la ira te saca del propósito de Dios en tu vida. Pregúntale a Moisés. A Moisés, el de la Biblia, chécale. Se enojó. Y eso que era uno de los hombres más mansos que en ese momento había sobre la tierra. Pero el problema de Moisés es que acumuló, y agarra la vara y ¡pa! Le pega la piedra. Órale, ahí está su agua, le dice al pueblo. Y Dios dice: no, Moy, te me enojaste. Y el que se enoja pierde. Y sabes, le dice Dios: te voy a dar chance que mires la tierra prometida, pero no vas a entrar. Si tú no tratas con tu ira y si no sacas la ira de tu corazón, la ira te va a sacar de los propósitos de Dios en tu vida. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amada iglesia, la ira de Dios te lleva a la justicia. La ira de Dios es provocada por su amor, por el celo. La Biblia dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Y no es un celo de inseguridad, sino es su justicia. Pero la ira del hombre, esa no. La ira de nosotros nos lleva a la destrucción. ¿Alguien quiere justicia de Dios para su vida? ¿Alguien anhela esa justicia para su vida? Deja de enojarte y deja de derrochar enojo por todos lados, nomás así. Si quieres justicia de Dios en una circunstancia, no peques estallando en ira. A veces nos traen a los adolescentes aquí a los grupos Conexión. Después de que el papá y mamá le gritaron, lo mandaron al infierno, lo volvieron a sacar y casi los desgreñan. Y luego los traen acá. Ay, a ver qué pueden hacer ustedes por ellos. ¿Pues qué? Pues sobarlos nada más. Después de todo lo que usted le dijo en casa. Porque estallamos en ira. Quiero terminar con esto. Por favor, pasen los chicos de la alabanza. ¿Cómo es entonces el enojo de Jesús? Mientras nuestro enojo nace del malestar, el enojo de Jesús nace de su amor, de su santidad. De allí la indignación de Jesús. En Él, amor e indignación van juntos. El enojo de Jesús es sin pecado. Cristo se enoja cuando observa un obstáculo que impide el aumento de su presencia. Pero eso nunca lo lleva al maltrato, ni a estallar, ni a implotar. Implotar, no explotar, sino. ¿Qué es implosión? Frustración, o sea, estás puro para adentro. Jesús no se enojó porque no lo saludaron. Jesús no se enojó porque lo quemaron en las redes sociales. Hola. Jesús no se enojó porque los fariseos lo juzgaban, lo cuestionaban. No. Jesús se enojó cuando vio la dureza del corazón del hombre. Porque aún estando en la cruz, Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él no se enojó. ¿Qué sí lo enojó? Ver la dureza del corazón del hombre. Jesús se enojó con los que ponían cargas sobre los débiles.
Por eso Jesús dice en Mateo 18:6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Tú lo escuchas o lo lees muy suavemente. Me encantaría ver a Jesús expresando estas palabras. En una oportunidad Cristo se enojó en el templo. ¿Te acuerdas de esa? En la puerta del templo los mercaderes comercializaban las ofrendas que la gente iba a ofrendar. Escúchame, la gente llegaba al templo porque querían ofrendarle a Dios, y los mercaderes decían: aquí tengo un paquete de ofrenda, te cuesta 450 pesos. Y llegaba una persona con escasos recursos a adorar a la iglesia y decía: es que nomás traigo 180. No te alcanza. Y Jesús, al ver esto, dice: ¿cómo que están comerciando con las ofrendas para venir a adorar al templo? Por eso en la Biblia dice, Mateo 21:12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, fíjate, ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? El enojo de Jesús, ¿qué produjo? Sanidad. ¿Qué produce tu enojo? ¿Ven la diferencia? O sea, Jesús le dice: ¿sabes qué? No, hombre. Y mira, seguimos, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó por allí. Ese es el enojo de Cristo, que cuando ve la dureza, que cuando ve la condición del ser humano, que cuando ve la condición de la iglesia, entonces el enojo de Cristo viene y dice: oh, tú necesitas sanar, pero te voy a dar una buena sacudida primero. Aquel día cuando Jesús se enojó, vinieron los ciegos, los cojos, los niños, adoraron, y se convirtió en un culto de adoración suprema y de milagros. Cristo también se enojó con los religiosos. Los religiosos ponían reglas que indicaban quién sí entraba al reino y quién no. Fíjate, lavarse las manos como un acto ritual, ellos le daban más prioridad a lavarse las manos. O peor aún, había una ley que le llamaban la ley Corbán, que significaba que el dinero que la persona tenía estaba consagrado para Dios, de tal manera que con este dinero no podían ayudar ni a los necesitados ni a sus propios padres. ¿Por qué? Porque los religiosos le decían: no, ese dinero ya es del templo. Y Jesús se enojó. Y Jesús dice: no, así no funciona el reino de los cielos. Por eso nosotros como iglesia somos una iglesia generosa. Y no solamente, y te aviso, no solamente lo que estás trayendo acá. Nosotros como iglesia tenemos un presupuesto para ayuda a familias necesitadas. Y entonces vamos a ir esta semana a comprar, vamos a llevar esa ayuda a las personas que ahora lo necesitan. Jesús se enoja con la religión. Jesús se enoja con la dureza del corazón. El Señor también se enojó cuando no les permitían a los niños acercarse a Él. Y Jesús dice: hey, dejad a los niños venir a mí, no se los impidan. Su enojo o su santa indignación se expresa al ver algo o a alguien que actúa como un freno para que Cristo no crezca en los corazones. Y en su santa indignación, su ira se expresa. Y aquí quiero llevarte esta reflexión, amada iglesia. Lo que estamos viviendo como estado es una consecuencia, no es casualidad. No cometas el error de pensar que esto es una casualidad. No, Señor. Nada es casualidad, porque como vez tras vez
ha venido destrucción, tanto para esa región y aún para el estado. ¿Se te hace casualidad? No. Jesús siempre advierte cuando su ira está pronto a desatarse. Dios siempre advierte por medio de su palabra, por medio de profetas. ¿Quieres saber cómo lo hace? Génesis 18, verso 20. Ese no está ahí en las notas, pero busquen. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este diálogo lo está teniendo Dios con Abraham. Dios dice: ¿cómo le voy a encubrir a mi siervo Abraham que voy a traer juicio y destrucción para Sodoma y Gomorra? Y tienen este diálogo. Sigamos leyendo. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: amada iglesia, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Cuántos justos dijo Abraham que podría haber ahí en Sodoma? ¿Cuántos? Verso 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. Abraham sabía que no había 50 pues. Aquí tú ves el máximo esplendor del temperamento de un intercesor con su Padre Celestial, con el Rey justo. He aquí ahora he comenzado, dice, quizás faltarán 50 justos 5. De 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, se hallaré allí 55. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. O sea, ¿sí te das cuenta lo que está haciendo Abraham con Dios? ¿Qué está haciendo? Parece un regateo, parece una negociación. Es una intercesión. Porque Abraham tenía a un pariente ahí, a su sobrino. Estaba intercediendo. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y si tú te vas al verso 20, ¿sabes qué sucede? La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos había en Sodoma entonces? ¿10? No. Y a lo mejor tú me dices: no, hombre, hermano, Lot con su mujer. ¿Sabes por qué Lot se salvó? Por Abraham. Porque Abraham dijo: dame chance de ir, aunque sea ahí. Y
dice Dios, ok, está bien, mira, Dios dice, mira, a causa de, vámonos. Y aún así, el ángel diciéndole a Lot la instrucción, salgan. Lot tuvo la delicadeza de hospedar a esos ángeles. ¿Te acuerdas qué le pasó a su señora? ¿Qué le pasó? La instrucción fue: no miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la señora? Y se convirtió en una estatua de sal. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amada iglesia, no dejes que tu enojo te saque del propósito de Dios. Pero quiero llevarte a esto. Es tiempo de humillarnos y de clamar por la sanidad y por la restauración de nuestra tierra. Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Es tiempo de humillarnos y de decirle: Dios, perdóname. ¿Has visto las noticias? Se está formando otro. ¿Y sabes para dónde viene? Otra vez. Pero tú y yo podemos hacer lo de Nínive. Cuando Jonás predicó y todos en Nínive se arrepintieron, ayunaron, hasta los animalitos pusieron a ayunar y se arrepintieron. Eso le provocó el enojo a Jonás. Jonás quería que los destruyeran, porque los ninivitas eran muy idólatras y era una ciudad, era una nación terriblemente pagana. Pero se arrepintieron, y Dios, que es amplio en misericordia, perdonó. Dios puede hacerlo con nosotros también. Pero no juegues con su gracia, y no pienses que como su misericordia es amplia, Él no va a enojarse. No, es que Él es lento para la ira. O sea, pero una vez cayendo el juicio, la justicia de Dios, yo quiero que te pongas de pie donde tú estás. Si tú vienes por primera vez, yo quiero mostrarte el amor de Cristo. Necesitas recibir a este Cristo amoroso. Habrá alguien aquí que esté por primera vez, probablemente te pegaron un sticker de bienvenida. Entonces te quiero pedir un gran favor. Aquí mis hermanos tienen un letrero que dice bienvenido. ¿Por qué no sales de tu lugar? Queremos orar por ti. Hay una sala especial donde queremos darte un regalo. Queremos abrazarte y decirte que Dios te ama. ¿Pudieras salir de tu lugar? Aquí veo. ¿Pueden salir acá? Pasen allá, por favor. Joven, puedes pasar. Dios les bendiga. Gracias. Vamos, dale mucho mejor ese aplauso a Dios. Aleluya. Ok. Oramos. Padre, bendecimos el corazón de estas personas.